Hola, yo soy Laura Acevedo, trabajo en la Dirección de Marketing Técnico y Comercial Insectorial. Hoy nos encontramos desde Perú, donde queremos conocer un poco sobre las perspectivas y el comportamiento de los sectores en esta región. Nos acompaña Alexander Valverde, presidente de ADEPIA, la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Arequipa. Bienvenido, Alexander. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de sectorial donde buscamos conocer la opinión de los líderes empresariales y cómo se están moviendo las economías regionales. Para empezar, cuéntanos un poco cómo se encuentra el tejido empresarial en Perú y especialmente en la región de Arequipa. Bien, el tejido empresarial, primeramente buenos días con todos, un gusto poder compartir algunos alcances respecto al contexto económico empresarial a nivel nacional y precisamente en Arequipa. Y atendiendo a tu pregunta, diría que el tejido empresarial en Arequipa y en el Perú es sumamente resiliente, con una profunda capacidad de adaptación, ¿no? Donde vemos que un contexto político, económico, ciertamente tienden a estar divorciados, pero creo que es un escenario más allá de toda la coyuntura que se presenta, es un escenario bastante proactivo, ¿no? Donde podemos ver que muchas economías, muchos sectores se desarrollan y yo me quedaría con una palabra, sentido de resiliencia empresarial, ¿no? Que es lo que hoy en día los empresarios hemos gestado desde hace más de 20 años y creo que esa es una de las principales fortalezas de por qué estamos hoy en día en este contexto y nuestra tarea es hacerlo sostenible. Bueno, mencionas la palabra resiliencia y es algo pues que se ve mucho en el caso peruano y es que a pesar de haber algunos elementos de inestabilidad política, el país sigue creciendo y las empresas siguen creciendo. Apenas ahorita en el segundo trimestre de 2025, la economía de Perú creció 2,8% y de la región de Arequipa 1,2%. ¿Cómo crees que están apoyando los gremios y las asociaciones a este crecimiento? Bien, considero que los gremios hoy en día son el puente perfecto para hacer el trinomio social empresarial de la siguiente forma: empresa, Estado y academia. Bajo este trinomio podemos crear alianzas, podemos hacer llegar nuestro alcance y lo más importante, crear puentes entre el sector empresarial y el gobierno con las autoridades para que nos ayuden a materializar aquellas condiciones que nos hacen sostenibles nuestras operaciones. Yo creo que el rol importante del gremio es ser el brazo interlocutor entre el sector empresarial y la autoridad para canalizar todos los requerimientos que el sector adolece, ¿no? Identificar esos puntos de dolor y transmitirles a las autoridades para que nos ayuden a facilitar, a crear las mejores condiciones para hacer empresa. Ese es un rol muy importante, porque si el Estado nos ayuda de una manera bastante asertiva a poder crear y consolidar estos puentes, yo creo que el sector empresarial va a tener mucho mayor argumento para crecer y desarrollarse en cada región del Perú, ¿no? ¿Cuáles dirías que pueden ser los aprendizajes que ha tenido este país y que puedan inspirar a otros países de la región en este sentido? Bien, yo lo veo de la siguiente manera. Uno de los principales aprendizajes es la diferenciación entre la gestión política y la gestión económica. La independencia del BCR es un punto muy importante que nos ha ayudado a mantener y consolidar nuestro crecimiento económico, que es una estructura en el que se le da autonomía y durante más de 30 años esto ha sido constante y nos ha permitido llegar a donde hoy día estamos, ¿no? Con un tipo de cambio bastante estabilizado, con una inflación controlada, con una tasa de referencia siendo una de las más competitivas de la región LATAM. Entonces yo creo que la independencia del BCR ha sido un factor crítico de éxito en el desarrollo y en la sostenibilidad económica peruana. Adicionalmente, hay situaciones paralelas que han ayudado, por ejemplo, los tratados de libre comercio, que ha sido prácticamente la carta de presentación del Perú hacia el mundo, que naturalmente ha ayudado a que muchas empresas se internacionalicen, ¿no? Y vinculando estos dos escenarios, yo creo que es la receta perfecta para poder empezar a crear una economía aperturada al mundo y sentar las bases para un crecimiento sostenible.
Ya la tarea de cómo hacerlo y de ejecución está en manos del sector empresarial, que naturalmente es una tarea que nos compete y tenemos que repensar e innovar constantemente. Muchas gracias. Bueno, si pasamos un poco a hablar de sectores, que es lo que nosotros nos especializamos, en Adepia agremian diferentes tipos de industria, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con la transformación, entonces tienen textil, confecciones, bebidas, etcétera. Si hablamos un poquito de sectores dentro de la industria y también fuera de ella, ¿cuáles son los sectores que crees que pueden tener oportunidades de cara al futuro aquí en Perú? Yo veo que el crecimiento está en cuatro sectores. Primero, el sector minero y toda la cadena productiva que involucra el sector minero, ¿no? Sabemos que el sector minero es uno de los sectores que aportan en mayor proporción al PBI nacional y ello genera las condiciones para que muchas empresas se desarrollen. Y estos recursos caen en cascada a un siguiente sector económico que es el sector construcción. Muchos de los recursos que se generan en el sector minero recaen en el sector constructor y es allí donde se dinamizan muchos proyectos de construcción, muchos proyectos inmobiliarios, de infraestructura. Otro sector que también está en auge y en muy buen crecimiento es el sector agroindustrial, por su capacidad de crear divisas, de crear productos con valor agregado y hacer conocer al mundo sobre lo que el Perú tiene. Y un sector que también está empezando a tener bastante importancia es el sector de energías renovables. Te comento que en el sur, precisamente en Arequipa, hay proyectos donde se están dinamizando el enfoque hacia la energía renovable, energía eólica, energía solar, y ese es un sector que recién está empezando a crecer. Entonces yo le veo mucho potencial a ese espacio y naturalmente yo creo que allí tenemos que empezar a apuntar todos los desarrollos en industria que se quieren gestar en el Perú. Bueno, en temas de sostenibilidad e innovación, ¿qué vienen trabajando al interior de las empresas en este sentido? ¿Crees que ya son ejes estratégicos que se están trabajando o todavía son desafíos pendientes? Yo creo que es un poco de ambos. Yo lo veo que estamos en un proceso de evolución. Si bien es cierto, hay muchos sectores, muchas industrias que ya han adoptado la innovación como tal, y hoy en día sabemos que la innovación ya es prácticamente un imperativo real en cada organización, el proceso de adaptación todavía no se materializa. Yo diría que estamos en un proceso de evolución, estamos adoptando recién este cambio y lo que sí somos conscientes es la tarea que tenemos pendiente es de agilizar el cambio, porque cuanto más tiempo nos demoremos va a ser más complicado recuperar ese tiempo perdido. Entonces, yo lo veo por ese lado que estamos trabajando en razón de ello. Sí, creo que es una tarea que tenemos pendiente en muchos países y es poder mirar cómo se acelera este tipo de cambio. Bueno, Alexander, una última pregunta y tiene que ver con algo que solemos decir en sectorial y es que detrás de todos los impactos y el crecimiento económico hay una mente que está detrás de ello y es la capacidad que tienen los empresarios y los líderes de conectar el pensamiento con el sentimiento. Es por eso que logran transformar e inspirar a diferentes organizaciones. Nosotros en sectorial decimos que para un líder es importante conectar la mente y el corazón para generar esa transformación. ¿Qué le recomendarías a una empresa, a una persona para conectar la mente y el corazón? Puede ser un libro, una película, un hábito. Creo que es una pregunta bastante profunda. Te comparto una experiencia. Hay un libro que es Las organizaciones con alma, que es de Fred Hoffman, y la verdad me ha cambiado la manera de ver a las organizaciones. Hoy en día las organizaciones normalmente vemos que tenemos que ser ágiles en la toma de decisiones y está es ese desarrollo en el crear, ¿no? Tener un buen resultado en la organización, pero creo que ahí no basta. Hay algo más que tenemos que hacer, ¿no? Es el ser, las personas que involucramos, ¿no? Trascender, tener ese propósito de no ser solo una organización que genera dividendos, que genera recursos, ¿no? Sino también impactar en la sociedad, impactar en los colaboradores, ¿no? Y algo que acabas de mencionar en cómo diferenciar la persona de la organización, si bien es cierto es algo duro, pero tenemos que tomar esta tarea y repensar cada decisión antes de ejecutarlo.
una práctica, un hábito que suelo tomar es en el momento que tengo que tomar alguna decisión un poco crítica que puede impactar en la sostenibilidad de la organización, me tomo un tiempo para recorrer los pasillos de las oficinas, recorrer planta, almacenes, ver a las personas laburando y de esa manera encuentro el propósito de por qué estamos aquí y aterrizo la estrategia con la visión y la misión de quién somos, ¿no? Y creo que esa es una manera un poco más calmada en poder integrar y crear esa conexión entre lo que queremos hacer, entre nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros como personas, que detrás de una organización hay un equipo, detrás de ese equipo hay familias. Muy inspirador eso de volver a las personas, ¿cierto? Porque finalmente las empresas son empresas porque hay personas en ellos, ¿cierto? Sin las personas no tendríamos las empresas. Entonces, bueno, Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio y a ustedes que nos ven cada 8 días, muchas gracias por estar hasta aquí.